Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente: ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Bienvenidos todos a nuestro curso de los milagros de Jesús en su capítulo 10. El día de hoy vamos a analizar, estudiar y orar con 3 milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a ver el milagro de la curación de la hija de una mujer cananea. Estos relatos los encontramos en Marcos 7, 24 al 30, en Mateo 15, 21, 28. Después de este milagro vamos a ver la curación de un sordomudo, que también lo encontramos en la tradición de Marcos, inmediatamente después de que narra el anterior milagro de la curación de la mujer cananea. Vamos a encontrar que después Marcos nos narra la curación de un tartamudo y sordo. Y vamos a ver un tercer milagro también en la tradición de Marcos, la curación del ciego de Betsaida, que la podemos encontrar en el capítulo 8, versículos 22 a 26. Así entonces estudiaremos 3 milagros el día de hoy. 3 milagros que de alguna manera están muy relacionados, entrelazados, llevan un mensaje muy similar, o la continuación de ese mensaje que quiere darse en uno se continúa en el otro. Ahorita lo vamos a ver por qué. Comentemos primeramente que el milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo en la curación de la hija de una cananea, nosotros lo encontramos en Mateo, que es en base al cual vamos a hacer hoy nuestro estudio, Mateo 15, 21, aunque también está en la tradición de Marcos. Y los otros 2 milagros que vamos a estudiar, también todos son de Marcos, en diferentes capítulos, como ya lo podemos ver en la lámina que se está proyectando. Así entonces, voy a hablarles un poquito de cómo es que ocurre este milagro. Así entonces, vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo se dirige hacia la región de Tiro y Sidón, que la encontramos en el norte-sureste, en el noroeste de lo que era Fenicia, ¿sí? en aquel entonces. Entonces se dirigía hacia la región de Tiro y Sidón. Esto quiere decir, por tanto, que había gente no judía del todo, había muchos paganos, de pueblos paganos, que obviamente no conocían ni creían en Yahvé. Así sucede que Jesús va con sus discípulos, con sus apóstoles, camino, y los alcanza, los intercepta una mujer, que nosotros podemos ver en la tradición de Mateo y de Marco, que refiere a que era cananea, era fenicia, era griega, sirofenicia. Conclusión, era pagana, ¿sí? Así entonces, esta mujer pagana, aclaro, no era judía, no era del pueblo de Dios, y nosotros tenemos que recordar que en la costumbre judía ellos no se mezclaban. Ellos se sabían el pueblo de Dios, el pueblo de la elección, y por ser el pueblo de Dios sabían que tenían que tener una conducta fiel a Dios y totalmente diferentes a esas ideas idólatras de los paganos, sobre todo en cuanto a la fidelidad a Dios, y sobre todo en cuanto a que Dios, al elegir al pueblo de Israel como su pueblo, el pueblo de la elección, el pueblo de su propiedad, pues entonces ellos se sabían beneficiados por esto.
a través de la historia del pueblo hebreo, que después fueron los israelitas y finalmente judíos. Ellos sabían y recordaban todas aquellas ocasiones en las que Dios había manifestado su fidelidad hacia ellos, su protección, la defensa de ellos, y que siempre los había sacado adelante en su amor, en su protección, en su predilección. Ellos sabían eso, y por lo mismo entonces, como parte de su celo de sentirse el pueblo de Dios, no se mezclaban con paganos, no convivían con ellos, no entraban a una casa de un pagano, no hacían amistad con un pagano, y entre la costumbre, el lenguaje, la jerga coloquial que se utilizaba en aquel entonces para referirse a los paganos, ¿verdad?, sin que esto tuviera el significado que hoy tiene el término que ahorita les voy a comentar. Y estoy hablando de que para los judíos, ¿sí?, la humanidad eran los judíos, que eran ellos, y los demás, que eran paganos, no eran el pueblo de Dios. Los demás eran perros, pero se referían a ellos como perros, no tanto como un término ofensivo, no tanto como una ofensa, una grosería, sino una manera de dividirlo, ¿no? El pueblo de Dios, los judíos y los perros, refiriéndose a todos los paganos, para que se dé una idea más o menos de cuál era el uso, o con qué intención, o con cuál era la idea que querían mostrar ellos al decir los judíos y los perros. Está mal a lo mejor el ejemplo, pero bueno, se dio. Por ahí se puso de moda, muy de moda, expresarse hacia un amigo, expresarse al hablar de una persona, usando una palabra que se refiere a un animal parecido al toro, ¿verdad? Ustedes ya sabrán de quién está hablando, que puso muy de moda un locutor de la televisión, que decía, no hombre, y decía la palabra esta, ¿no? Ya saben a quién me refiero. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Bueno, no es que le estuvieran queriendo ofender a esa persona, sino que era una forma de expresarse, una forma de hablar y de dirigirse a una persona sin que fuera tanto ofensivo, sino una expresión, bueno, algo así se usaba en aquel entonces. Eran los judíos y los perros. Bueno, para hacer distinción, ¿no?, de la gran diferencia de lo que significaba ser pueblo de Dios y lo que significaba ser un pagano. Entonces resulta que esta mujer cananea o griega sirofenicia, como nos refieren las diferentes tradiciones, la de Marco y la de Mateo, pues obviamente era pagana. Entonces no los apóstoles, ¿verdad?, Jesús, pues según su tradición, según su costumbre, no se mezclaban con los paganos. Aquí resulta que yendo de camino, ¿verdad?, los intercepta esta mujer que es cananea y empieza a llamarlo, ¿verdad?, maestro, hijo de David, ayúdame. Pero la mujer iba tras de Jesús, ¿verdad?, tratando de alcanzarlo, iba unos pasos adelante de él, tratando de alcanzarlo, a grito desesperado, a grito desesperado le llamaba, Jesús, hijo de David, socórreme, ten piedad, ¿sí?, pidiéndole ayuda. Entonces era un griterío de esta mujer, y sus apóstoles le decían a Jesús, ¿verdad?, ya despídela, dice, ve cómo viene gritando. Y Jesús, sabiendo lo que va a ocurrir, porque acuérdense que Él controla y Él domina y Él sabe presente, pasado, futuro. Él domina lo que va a suceder, lo sabe, ¿sí? Y sabe que lo que va a enseñar, lo que va a querer transmitir. Entonces empieza a hacer Él su trabajo. Los apóstoles no se dan cuenta, pero Él está haciendo su trabajo, que proclamando el reino de Dios, llevando, ¿verdad?, la voluntad del Padre a hacer del conocimiento del pueblo, en este caso judío, aquí dando una gran lección. ¿Y cuál es? El amor de Dios es universal. El universalismo y el amor de Dios en la salvación para todos. Bueno, ya me adelanté, pero bueno, los apóstoles le dicen, ya despídela, ve nomás qué grito está dando. Y Jesús dice, ¿verdad?,
yo no he sido enviado, o más bien yo he sido enviado para los hijos de Israel. O sea, yo vengo a dar mi palabra, a dar mi misericordia, mi perdón, mis actos de poder, refiriéndose a los milagros, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esto lo dice como adelanto, no porque Él lo piense así o porque sea así, sino porque les va a mostrar a sus apóstoles que la salvación es de todos. Pero Él empieza a hacer su trabajo, ¿verdad?, de enseñanza con esta expresión. Yo he sido enviado a los hijos de Israel. Entonces, en esto se acerca la mujer, se arroja a sus pies, rogándole, ¿verdad?, que tenga piedad, que porque su hija está gravemente enferma y está atacada por un demonio. Está poseída. Entonces, Jesús se voltea y le dice, ¿verdad?, no está bien darle la comida de los hijos a los perritos. Utiliza este término, perritos, pero lo dice perritos, ¿sí? No dice perros, o sea, lo dice todavía con cariño, ¿no? Entonces, cuando se arroja la mujer, le dice, ayúdame, y Jesús le dice, no está bien darle de comer o darle la comida de los hijos a los perritos. La mujer, que es cananea, ¿verdad?, es pagana, bien hubiera podido ofenderse, levantarse, verse de alguna manera despreciada, menospreciada o discriminada por Jesús. Sin embargo, la mujer no hace esto. La mujer va en busca y tras la ayuda de Jesús. Tiene fe en que ese Jesús del que ha oído hablar, que ha llevado a cabo tantos prodigios, tantas sanaciones, pueda darle, ¿verdad?, salud y le pueda recuperar la salud a su hija, que está gravemente atacada por un demonio. Entonces, la mujer, en lugar de indignarse, en lugar de enojarse, de sentirse discriminada, pone en práctica la humildad, pone en práctica el saber pedir, el saber clamar a Dios, ¿verdad? Y en lugar de ofenderse y levantarse, cuando escucha que no está bien que le dé de comer la comida de los hijos, que es Israel, a los perritos, que son los paganos, ella dice, sí, Señor, lo sé, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Cuando dice esto la mujer, pues está dando muestra de humildad, está dando muestra de la esperanza que tiene en que Jesús le pueda mover su corazón a escucharla, está dando muestra de su sencillez y de que sabe pedir, que son atributos que no cualquiera sabemos. ¿Cuántas personas y cuántas veces nosotros nos hemos visto en la gran necesidad de pedir, ¿verdad?, a una persona un favor y ni siquiera somos capaces de saber hacerlo? Y si nos lo niega, nos sentimos ofendidos. Y tantito dudan en dar la ayuda o no y nos sentimos, ¿verdad?, ofendidos y nos sentimos humillados, porque aparte de que le pido se niega, eso es una humillación, y no sabemos pedir. Pero más grave aún, ¿cuántos de nosotros no sabemos pedir a Dios? Tenemos la falsa idea de que Dios es un Dios de consentimientos, de concesiones, de lo que queremos nosotros y que lo tenemos a disposición en nuestras necesidades. Ya no digo que solamente acudimos a Él en las necesidades, eso es también otro de los temas, ¿no? Cuando con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo debemos de mantener una relación permanente a través de la oración, a través del cambio de corazón, de conductas, siempre tratando de agradar a Dios. Sin embargo, ¿cuántas personas no han dejado la fe
porque se sienten no escuchados, porque se sienten abandonados, porque Dios no hace lo que le pidieron. Entonces aquí este pasaje bíblico que estamos viendo nos invita a la reflexión. ¿De qué manera sé pedir a Dios? ¿De qué manera oro y clamo a Él por su ayuda, por su guía, por su luz? ¿Sí? Me doblo la rodilla para pedirle, para clamarle ayuda, cuando sé que de entrada no la merezco, porque aquel que se sienta merecedor porque no es pecador, pues está cayendo en un error. Todos somos pecadores. Y dice la palabra, el que se diga que no es pecador, pues le está llamando a Dios mentiroso. Porque Dios dice, todos son pecadores, todos han pecado. No hay uno que no lo haya hecho. Entonces, desde el momento en el que nosotros somos pecadores, por mínimo que sea la falta, ¿verdad?, de integridad ante Dios, por pequeña y mínima que sea, eso nos hace pecadores. Y eso nos hace inmerecedores, ¿verdad?, de gozar y de disfrutar de todos los privilegios que significan ser hijo de Dios, por la fe, claro. Entonces, entendamos esto. No tenemos nada merecido por nosotros. Todo cuanto recibimos de Dios y todo cuanto nos da es en virtud de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó, que con su sangre nos justificó, nos da la salvación, nos hace salvos gracias a su sangre, a su muerte, y nos da la vida eterna gracias a su resurrección. Él en nosotros y nosotros con Él. Entonces aquí este pasaje bíblico nos invita a hacer esa reflexión, a que volteemos a ver a la mujer cananea y aprendamos, ¿verdad?, la humildad que ella supo mostrar para clamar a Dios. Sobre todo la fe con la que se acerca a Él. Yo no vengo a ver si me humillas o no me humillas, yo vengo creyendo en que tú me puedes ayudar. Y con esa fe clamó a Jesús, le pidió ayuda. Y esto fue lo que movió a Jesús, ¿verdad?, a escuchar su petición. Tan es así que cuando escucha lo que le dice, es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, Jesús se conmueve en su corazón y le dice: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Le dice en uno de los evangelios, y en la otra tradición que estamos viendo a Mateo y a Marcos, le dice, ¿verdad?, tu hija ya está curada. ¿Por qué? Porque Jesús vio la fe que encontró en esa mujer y la humildad con la que se acerca a pedirle. Vamos a pasar a darle lectura a nuestra cita bíblica. Bueno, dando lectura entonces a Mateo en su capítulo 15, 21 a versículo 28, curación de la hija de una cananea, nos dice: Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, al pueblo de Dios, a los israelitas o a los judíos ya en ese entonces. Continuando la lectura. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Esta es la tradición de Mateo. Ahora, en la tradición de Marcos, que la encontramos en el capítulo 7, versículos 24 a 30, aquí nos está marcando Mateo en su evangelio, una tercera sección que se refiere a los viajes de Jesús fuera de Galilea. ¿Sí? Entonces entiéndase, está en la región de Tiro y Sidón, según vimos el evangelio de Mateo. Entonces aquí Marcos nos aclara que está en la región de Tiro, nada más. Bueno, conclusión, está en el extranjero, ¿sí? Fuera de Galilea. Entonces, Jesús, vamos a dar lectura. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. En esa casa, y aunque no quería que la gente lo supiese, no logró pasar inadvertido. O sea, Jesús entró a una casa y no quería ser visto, pero no lo logró. La gente percibió, las personas se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Versículo 25. Enseguida, una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le dijo: espera, que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, Señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por eso que acabas de decir, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Entonces aquí tenemos ya la lectura según la tradición de Mateo, según la tradición de Marco. Ahí está una pequeña explicación que hicimos antes de la lectura. Para terminar nuestro análisis, vamos a ver el pequeño video que tengo preparado con ustedes, según precisamente la tradición de Marcos en su capítulo 7, del versículo 24 a 30. Vamos. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues enseguida, en cuanto una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo oyó hablar de él, entró y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Él dijo: deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió: Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces él dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Después de entrar en su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Continuando ahora, vamos a ver un milagro enorme que tiene un mensaje, una enseñanza muy profundo, y es precisamente el capítulo de Marcos también, capítulo 7, 31 a 37. Vamos a ver la lámina para que podamos comprender un poquito mejor este signo de poder o este acto de poder. Curación de un sordo y tartamudo, o sea, era sordo y aparte era tartamudo. ¿Cuál es el mensaje o signo que Jesús quiere mostrar en este acto de poder? Es la primera interrogante que tendremos que hacernos. Y vamos a poder contestar después del análisis que vamos a hacer. Nos vamos a dar cuenta aquí que lo que Jesús nos quiere mostrar es la fe, que la fe se obtiene por la escucha. Quien no escucha nunca hablar de Jesús no puede conocerlo. El que no escucha a una persona que le enseñe, que le muestre,
no puede tener fe de aquello que no conoce. Entonces aquí vamos a ver que la fe se obtiene por la escucha, por escuchar, por querer escuchar. Vamos a ver también que con el corazón se cree, tú puedes creerlo en el corazón, pero para conseguir justicia, ¿verdad? Lo tienes que declarar, lo tienes que confesar, ¿verdad? Por tu boca. Dice, con el corazón se cree para conseguir la justicia, ¿sí? Dios sabe que crees en Él. Jesús sabe que crees en Jesús, ¿verdad? Y por eso, pues eres justificado, ¿verdad? Pero serás salvo cuando lo confieses, cuando con tu boca, ¿verdad?, manifiestes tu fe en Cristo. Esas son las grandes enseñanzas y el mensaje, el signo que trae atrás estos prodigios o estos milagros, actos de poder, como lo llaman los sinópticos, actos de poder, aquellos portentos, prodigios que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en el Evangelio de Juan, lo he repetido, no le llama milagros, no le llama actos de poder, le llama signos. ¿Por qué? Porque atrás de cada acto de poder o milagro, ¿verdad?, había algo más profundo que quería mostrar. Por eso le llama signos. Entonces, aunque esto lo maneja el Evangelio de Juan, la palabra, el término, miren, queda muy correcto y queda muy adecuado para poder explicar mejor estos prodigios, actos de poder que narran aquí Marcos, la sanación de un sordo y tartamudo. Porque vamos a ver aquí que el signo que hay atrás de este acto de poder es escucha y después expresa, manifiesta tu fe, pero también predica, lleva la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Ese es el signo, el mensaje profundo que trae este acto de poder que realiza Jesús con un sordo y tartamudo. Y para comprenderlo todavía mejor, me gusta explicar un poquito esto. Nosotros sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, no cambia. Isaías, en su capítulo 40, nos dice, ¿verdad?, la palabra, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y me gusta mencionarlo, Dios es el mismo Dios amoroso siempre. Dios es misericordioso siempre y su palabra permanece siempre, no cambia. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento los judíos hasta la fecha y desde que se hace la revelación de lo que ahorita vamos a leer, que es el Shema de Israel, Jesús revela el Shema de Israel y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 del versículo 4 al 9. ¿Qué quiere decir Shema de Israel o qué es el Shema de Israel? Bueno, es una oración que los judíos oran diario, Es su oración, muy importante para ellos, el Shema de Israel. ¿Y qué quiere decir Shema? Escucha Israel. ¿Y qué dice esta oración? Vamos a verla. Dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9, Shema de Israel. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetre en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado o levantado. Las atarás en tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.
Este es el Shema de Israel. ¿Y qué nos está diciendo? Pues amar a Dios, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, tenerlo siempre presente, enseñarlo a nuestros hijos y tenerlo siempre como una señal, como una insignia que rija nuestra conducta, nuestra vida, nuestro corazón. En la ilustración de la lámina que estamos poniendo, estamos viendo pues el atuendo obviamente de un judío, y si ustedes observan su frente, su cabeza, ahí está, ¿verdad? Es una cajita, ¿verdad? Que llevan ahí, se la amarran en la cabeza, y esa cajita tiene su nombre. Discúlpenme que no tengo ahorita el nombre, no lo recuerde, pero bueno, dentro de esa cajita está escrito el Shema, y así ellos se ponen, obviamente cuando van a la sinagoga a orar, o cuando están en sus actos, ¿verdad?, que realizan, se ponen esta cajita, como dice aquí el Shema, que lo pondrán como insignia entre sus ojos. Pues es esa cajita que vemos ahí. Y si observan el brazo de este hombre judío, parece que su brazo tiene ahí un amarrado, ¿verdad?, un cuero, es porque es de cuero, y en su brazo enrollado está es como, hagan de cuenta, un cinturón delgado, obviamente, que se lo envuelven, se enrollan el brazo con que es de cuero, y está escrito ahí el Shema. Por eso dice, lo atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Pero además, ustedes si visitan la casa de un judío o han visto por afuera la casa de un judío, van a ver que en la puerta o en los marcos, en algún lugar de la entrada de su puerta, tienen escrito el Shema de Israel, porque así lo dice, ¿verdad? Lo atarás en tu mano como una señal, serán como una insignia entre tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ahí está el Shema. Bueno, luego entonces, según Isaías, continuamos con las láminas, según Isaías, en su capítulo 50, capítulo 50, versículos 4 al 6, dice: decid a los de corazón inquieto, sed fuertes, no temáis, mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Observemos esto que nos está diciendo aquí Isaías, ¿sí? Para los signos, los milagros que hoy vamos a estudiar, pues no se podría comprender mucho mejor. Está anunciando ahí, ¿verdad? Con ojos cristianos, pues está anunciando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sed fuertes, no temáis, mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, las orejas de los sordos se destaparán, y entonces saltará el cojo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Bueno, con todo esto que acabamos de ver, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, Isaías y Deuteronomio, vamos a tratar de recordar, porque yo estoy segura que en los cursos que se han dado se ha explicado esto, vamos a tratar de recordar lo que es el Midrash y lo que es un texto midrashico. ¿Por qué? Porque vamos a poder darnos cuenta cómo en la persona de Jesús, en los actos, en lo que dice, en lo que vive, en lo que le sucede, en lo que le hacen a Jesús, ¿verdad?, se cumplen las Escrituras. Jesús muchas veces dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Aquí nosotros vamos a encontrar un texto midrashico. Vamos a ver cómo estas lecturas de Deuteronomio y de Isaías, ¿verdad?, de alguna manera son textos midrashicos, que vamos a poder ver el paralelismo, por decirlo de alguna forma,
entre estos textos que acabamos de leer y el acto de poder, el signo, el milagro que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y así podremos decir entonces que el Midrash es un género literario utilizado en el Nuevo Testamento para narrar lo que dijo y lo que hizo Jesús, lo ocurrido y sus circunstancias, para hacer más comprensible el significado profundo, pues de este modo el autor establece un paralelismo entre los hechos que sabe de Jesús y lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahí está, para poder comprender nosotros lo que es un midrash o un texto midrashico. Y así entonces voy a platicar cómo es que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo este acto de poder, este signo, según el Evangelio de Marcos, porque este es un milagro que únicamente narra Marcos en su capítulo 7, 31 al 37. Resulta entonces, recordemos, que estaba en la ciudad de Tiro, ¿sí? Después de ver a la mujer sirofenicia o cananea, está en Ciro, en la ciudad de Ciro, Tirón, está entre paganos, vamos a decir, ¿sí? Obviamente va con sus apóstoles, pero está fuera de Galilea, como lo señala el Evangelio de Marcos, ¿de acuerdo? Este acto de poder que lleva a cabo con la mujer sirofenicia y con este sordomudo es fuera de Galilea. Entonces, estando así Jesús fuera de Galilea, le presentan a un hombre que es sordo y mudo, ¿verdad? Y le piden que lo ayude. Nótese nuevamente aquí, igual que con la mujer sirofenicia, no están pidiendo que les ayude para ellos, sino nuevamente es una súplica de intercesión por otra persona. Nuevamente aquí volvemos a ver la importancia de la oración de intercesión. Lo vimos tanto en la mujer sirofenicia que está pidiendo para su hija, y aquí vemos cómo personas le presentan a este sordomudo y le piden que le ayude. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús toma a este sordomudo, y algo que hizo Jesús en varias ocasiones, no lo hace solamente en esta ocasión, lleva a cabo una especie de sanación, pero fíjense qué es lo que hace. Con su mano mete su dedo al oído del sordo, y luego de su saliva de nuestro Señor Jesucristo la pone en su lengua, ¿sí? Hace esto, le toca la lengua, pero habiendo mojado antes sus dedos con su propia saliva, ¿sí? Esto es algo especial y no es exclusivo de este milagro. Vamos a ver que lo repite, ¿sí? En 2 ocasiones más, ahorita lo vamos a ver. Entonces, toca el oído de este sordo, y después con su propia saliva en sus dedos toca la lengua de este mudo, y inmediatamente este sordomudo recupera el audio, puede escuchar, puede oír y puede hablar perfectamente, ¿sí? Entonces, pero para hacer esto, cuando toca su oído, cuando toca su lengua con su propia saliva, dicen, ¿verdad?, que Jesús alzó los ojos al cielo en oración, ¿sí? Se puso en actitud de oración, pidiéndole a Dios Padre, y después de esta actitud en la que le pide, ¿verdad?, su intervención, dijo Efata. Efata es una palabra en hebreo que quiere decir ábrete, ¿sí? Ábrete. ¿Qué le está diciendo? Que su oído se abra, que su lengua se suelte, ¿sí? Efata. Inmediatamente el hombre empieza a oír y puede hablar. No es ya sordo, no es ya mudo.
Vamos a darle lectura según el Evangelio de Marcos, capítulo 7, 31 a 37, y dice: curación de un sordo y tartamudo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera las manos sobre él. ¿Se dan cuenta? Aquí le rogaron, ¿sí? Le están pidiendo, están intercediendo. ¿En qué nos tenemos que detener aquí en reflexión? La importancia de la oración de intercesión. Sí, por tu hijo que está en una necesidad, por tu esposo, por tu hermano, por tu ser querido, por una circunstancia colectiva o de tu iglesia, de tu vecindario, de tu colonia. La oración de intercesión es importante, ¿sí? La fe con la que tú hagas esa oración. Continuamos leyendo. Jesús, dice, apartándose de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua. Hablaba correctamente. Jesús les mandó que no lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillado sobremanera y comentaban: todo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Qué hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? En donde el mensaje profundo, el signo que lleva, ¿verdad? Es escucha, ¿verdad? Haciendo referencia al escucha Israel. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Escucha, ¿verdad? Porque por la escucha, logras la fe. El que escucha puede conocer a Jesús, el que escucha puede encontrar a Jesús en su vida, tener fe en Él, conocerlo. La fe entra por la escucha. Pero también el que confiesa su fe es salvo. Pero también el que predica, más bien la voluntad de Dios se tiene que predicar hasta los confines de la tierra. Sí, este es el mensaje profundo que tiene este signo, ¿verdad?, de poder que llevó a cabo Marcos. Bien, así entonces vamos a pasar ahora al pequeño video que ilustra un poquito nuestro milagro de la curación. Volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos. Continuando con nuestro tercer y último milagro que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver a Marcos 8 en su capítulo 8, versículo 22 a 26, que es la curación del ciego de Betsaida. Y aquí entonces les voy a platicar cómo ocurre esta curación del ciego de Betsaida. Igualmente le presentan nuevamente, ¿se dan cuenta? Le presentan a este hombre que es ciego.
nótese, en los 3 milagros que estamos analizando el día de hoy, la mujer cananea o sirofenicia, la curación de un sordomudo y que es la curación de un ciego, es personas que no están esperando la sanación para ellos, le están pidiendo para otra persona. En el caso de la mujer cananea, para su hija. En el caso del sordomudo, le presentan a Jesús, ¿verdad? Y Jesús lo toma parte y lo sana. En esta ocasión vamos a ver cómo nuevamente personas interceden por este ciego. Le piden a Jesús que ponga sus manos sobre él. Es un pedido de intercesión por él, nuevamente aludiendo a lo que es la oración de intercesión, lo importante, lo valioso para aquel para el que estamos orando, que esperemos nos escuche Dios, y para nosotros mismos, que nos ayuda a crecer en espíritu, en amor, en misericordia. Saber orar por el prójimo, por otra persona, es agradable a Dios, es importante. Bien, entonces aquí vemos que le piden a Dios que cure a este ciego, ¿verdad? Es un ciego que por la narración podemos percibir que no es un ciego que haya nacido ciego o haya sido ciego toda su vida, sino que por alguna circunstancia perdió la vista. ¿Por qué? Porque este ciego sabe lo que es un árbol, sabe cómo es la figura de un hombre, entonces quiere decir que alguna vez pudo ver, ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces le piden que sane a este ciego. Jesús lo toma de la mano y lo lleva aparte, se separa del grupo de sus discípulos, los apóstoles que estaban con él y la gente que había llegado junto con el ciego a pedirle que lo ayudara. Entonces lo toma de la mano y se lo lleva aparte, ¿verdad? Y tomándolo aparte, pero aquí nuevamente vemos cómo Jesús lleva a cabo o realiza este signo, este acto de poder, llevando a cabo ciertas conductas que hace en esta ocasión nuevamente. Con su saliva la coloca en sus ojos. Entonces aquí ya vemos 2 milagros en donde está utilizando su saliva, en donde está poniendo sus manos dentro del oído del sordo, ¿verdad? Y no es solamente con la palabra, sino está llevando a cabo ciertos actos o conductas como forma de llevar a cabo ese prodigio o curación. Y en una tercera ocasión lo hace precisamente para sanar al ciego de nacimiento, que ya en su momento lo explicaremos, pero por lo pronto en estos milagros que acabamos de ver, Jesús, ¿verdad?, con su saliva pone su saliva en los ojos, en este caso del ciego de Betsaida, y en el milagro que acabamos de estudiar pone su saliva en la lengua del sordo muda, ¿de acuerdo? Bien, entonces le pregunta, ¿puedes ver? ¿Se dan cuenta? En los anteriores milagros siempre Jesús decía, levántate, si se trataba de una resurrección, ¿verdad? Queda limpio, si se trataba de un leproso, ¿verdad? O la mujer encorvada, ¿verdad? Estás sanada, estás liberada de tu enfermedad y se endereza. Aquí le pregunta, ¿puedes ver? ¿Ves ya? Le pregunta a Jesús. Entonces este ciego abre los ojos y dice, pues sí, dice, veo como a los hombres que se mueven, pero como árboles. Esto quiere decir que este hombre no había sido ciego toda su vida, pero quiere decir también, porque sabía lo que era un árbol, ¿sí? Entonces dice, veo a los hombres como árboles que se mueven, pero no veo bien, no los distingo bien. Entonces uno que podría pensar aquí, a ver qué pasó, le falló el milagro a Jesús, ¿no? ¿Le falló? No. Aquí tiene también su mensaje profundo de todo esto.
terminando de explicarlo, de narrar el milagro, vamos a explicarlo. Entonces, después de que el hombre le dice, veo pero borroso, ¿no? Veo a los hombres como árboles que se mueven. Entonces Jesús nuevamente, ¿verdad?, vuelve a tocarlo y le pregunta, ¿y ahora? Y el hombre empieza a ver. Perfectamente puede ver, dice, puedo ver, he recuperado la vista. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar Jesús aquí? ¿Cuál es el signo, verdad, de este acto de poder que estamos viendo? Acto de poder que, repito, así le llamaban en prodigios o portentos en los evangelios sinópticos, y Juan le llamaba signos. Pero para explicar esto es bien importante entender, ¿verdad? Todos los milagros de Jesús atrás traen una enseñanza. Por eso es un signo, por todo el mensaje que nos está enviando en ese acto que realiza Jesús. ¿Y qué es? Veamos. Miren, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el mensaje o signo que Jesús quiere mostrar con este acto de poder? Primero, la fe es progresiva. Posiblemente nunca lo habían escuchado, pero sí. Si la fe entra por la escucha, como ya lo hemos explicado, ya lo hemos visto el día de hoy, si la fe entra por la escucha, pues una persona que empieza a aceptar esa fe, a recibir esa fe, pues va creciendo en su fe, ¿sí? Va perfeccionando su fe, va aumentándolo. Entonces la fe es progresiva, ¿sí? Y aquí vemos que el acto que lleva a cabo Jesús es un milagro gradual. No se da en un primer acto bajo una orden, como siempre lo había venido haciendo Jesús. Aquí vemos que el milagro que realiza Jesús es gradual. Lo lleva a cabo en 2 momentos. ¿Qué nos está queriendo enseñar con esto? Que Dios en ocasiones actúa a través del tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. Que Dios conoce nuestras necesidades, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos hace falta. Pero clamamos a Dios, le pedimos a Dios y a veces sentimos que Dios no nos escucha. Y aquí tenemos 2. O entendemos que Dios en su perfecta y amorosa voluntad sabe si nos da lo que pedimos, si no nos los da, o nos los da de otra manera, o nos marca otro camino y empezamos a caminar por otro camino, no hacia donde nosotros queríamos o hacia lo que queríamos llegar. Él nos marca otro destino, nos da otra luz, otro camino. O definitivamente no, porque no es bueno para nosotros. Finalmente, Dios sabe lo que nos conviene más, sabe lo que es bueno para nuestra alma, para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir qué es lo bueno y malo para nosotros, y no precisamente porque seamos malas personas, sino porque simplemente podemos tener un deseo grande, una ilusión, estemos luchando por tratar de lograr algo, creyendo nosotros que es lo que nos va a dar bienestar, lo que más nos puede convenir, lo que nos va a hacer crecer en prosperidad, en lo económico, en bienestar y también, ¿verdad?, espiritualmente. Y resulta que no, y no lo sabemos, no sabemos darnos cuenta que eso que estamos buscando no es lo que más nos va a acercar a encontrar la paz, la armonía, la tranquilidad, la satisfacción que buscamos. Y tampoco es la manera en la que podamos llegar al conocimiento de Dios, a vivir en integridad con Dios, en su voluntad. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos, primero. Segundo, Dios sabe lo que nos pasa y lo que necesitamos. Pero así como la fe es progresiva, nosotros vamos avanzando en fe y creciendo espiritualmente. Bueno, pues también igual Dios en ocasiones su actuar es
es graduado en tiempos, no es a la primera vez que le pedimos nos escucha. O a veces nos escucha en parte, o a veces nos pone en otra situación diferente. Y aquí podemos nosotros, ¿verdad?, tomar dos actitudes. Una, la del ciego, en la que ve que en la primera ocasión no ve, pero le dice a Jesús: veo como árboles, pero no veo bien. Pero Él está ahí, ¿verdad? Él en ningún momento le dice: ¿puedes ver? Y se da cuenta: no veo. Y se enoja y se disgusta y se va. No, se queda ahí. Y le dice: no veo bien todavía. Pero se queda ahí, esperando, ¿verdad?, ¿qué más va a pasar? Esperando, ¿qué más puedo darnos? ¿Verdad? ¿Qué más me puede dar este hombre?, decía el ciego. Bueno, igual, la mujer cananea, ¿verdad?, cuando le dice: no está bien darle de comer la comida de los hijos a los perritos, la mujer cananea hubiera podido indignarse, irse y abandonar, sentirse ofendida y adiós, porque ya me voy, adiós, porque no me quiso ayudar, ¿no? No, la mujer cananea humildemente y con fe se quedó ahí. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando clamamos a Dios? ¿Nos quedamos ahí humildemente, aceptando su voluntad, aceptando los tiempos del Señor, que son perfectos? Él sabe en qué momento y por qué y cómo te va a socorrer en aquello que le estás pidiendo. Y nosotros, en la fe, que tenemos que ir creciendo en fe, saber escuchar, conocer a Dios, aprender a aceptar cuando Dios nos está haciendo notar que lo que estamos pidiendo no es lo conveniente para nosotros. Saber escuchar a Dios, que aquello que clamamos no es lo mejor para nosotros, y aceptarlo por fe. O también por fe clamar a Dios, ¿verdad?, y ejercitar la virtud de la paciencia, porque la paciencia es una virtud. Entonces, ejercitar, practicar la virtud de la paciencia, esperar, confiar. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe cuándo y por qué. Y en ocasiones vamos finalmente a comprobar, ¿verdad?, que la intervención de Dios se da en muchas ocasiones, muy frecuentemente, de manera gradual, de manera pausada, en los tiempos, según Dios dispone, que son los perfectos. Esos son, ¿verdad?, lo que nos enseña este acto de poder que lleva a cabo Jesús. Para cerrar este estudio que acabamos de hacer el día de hoy, que de alguna manera podamos reflexionar en estos 3 milagros con su lectura, desde luego, yéndonos a la Biblia, poniéndonos en presencia de Dios, pedirle luz, pedir Espíritu Santo que nos ilumine. Podemos leerlos y también podemos ir a la lectura, ¿verdad?, de lo que a continuación vamos a ver, pero antes vamos a leer ya este milagro según Marcos, en su capítulo 8, 22-26. Dice: curación del ciego de Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron a un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo, y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo vio,
después lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Bueno, aquí está, este milagro únicamente lo narra Marcos. Para poder hacer una reflexión, como lo había yo dicho antes, de todo esto que acabamos de estudiar, leyendo estos signos o actos de poder, los 3 milagros que acabamos de estudiar, podemos, ¿verdad?, continuar nuestra oración, nuestra reflexión acerca de ellos, y podemos acudir al Salmo 40 o a la Epístola a los Romanos, que de alguna manera encierra, resume todo lo que hoy hemos platicado. Vamos a leerlo. Salmo 40, versículos 6 al 10. Cuántas maravillas has hecho, Yahvé, Dios mío, cuántos designios por nosotros. Nadie se te puede comparar. Quisiera publicarlos y pregonarlos, mas su número es incalculable. No has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocausto ni víctimas. Dije entonces, aquí he venido. Está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad, y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahvé. Qué bien nos va esta lectura para lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? El saber escuchar la palabra de Dios, efatá, ¿verdad? Que nos abramos a escuchar. La fe entra por la escucha, pero también que proclamemos la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, ¿verdad? Después tenemos la Epístola a los Romanos, en su capítulo 10, versículos 9 al 12, y de ahí salta al 17. Y dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. O sea que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Nuevamente, aquí volvemos a ver la fe, ¿verdad? La importancia de la fe, el predicar, pero algo importante nos dice aquí Romanos, ¿verdad? Pues no hay distinción entre judíos y griegos, o sea, entre los que eran el pueblo de Dios y los paganos. Hoy en día, pues en la humanidad, todos por fe somos hijos de Dios. Y la salvación es para todos, la salvación es universal. Jesús vino para todos, no solamente para el pueblo de Israel. La salvación es de todos. Con esto yo considero que está modestamente explicado estos 3 signos o actos de poder que realiza nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el último video que nos ilustra el milagro de la curación del ciego de Betsaida, no sin antes invitarles para que nos acompañen en nuestro próximo capítulo 11 del curso de los milagros de Jesús. Evenu Shalom Aleichem. Por favor, Señor Jesús, te imploramos que toques a este hombre.
ves alguna cosa. Veo hombres que son como árboles que caminan. Y ahora, Ya logró ver. No son árboles. Son hombres nuevamente. Es- Estoy curado, Señor. ve a tu casa.